fueras actriz, ¿qué serías? El color del cielo trata del paso del tiempo, las ocasiones perdidas o la impostura de la sociedad actual a través del reencuentro casual, 17 años después de dos viejos amantes. ¿Qué haces aquí en Suiza? Pues supongo que lo mismo que tú, trabajar. Lo que quería hacer era plantear una película sobre el éxito y la felicidad, pero no desde el punto de vista de personajes que estuvieran desahuciados o en una situación económica muy pobre. Qué sencillo cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Poner personajes que realmente desde fuera podamos pensar de qué se pueden quejar estos, si lo tienen todo, pero lo tienen todo desde tu punto de vista. Pero es lo que querían realmente ellos. ¿Y lo descubristeis? ¿El qué? El sentido de la vida. Descubrí que la vida solo tiene sentido si entiendes que no tiene sentido. Marta Etura y Francesc Garrido encarnan a dos aparentes triunfadores que deben lidiar con sus propias frustraciones e inseguridades. 15 años, ¿no? 17. ¿Qué tal? ¿Cómo han sido estos años convertido en Olivia Bronte? A mí me gusta mucho que es una película que habla de cosas que tienen que ver mucho con nosotros como seres humanos, ¿no? Y que es lo que nos conecta a todos, seamos de donde seamos. Este es uno de esos sitios en el que la vida deja de doler durante un rato. Yo creo que te invita a reflexionar sobre el concepto del éxito, del fracaso, de la felicidad. ¿Cómo puede existir tanta belleza? ¿Cómo podemos vivir sin apreciarla? ¿Realmente soy feliz? ¿Realmente esto que creo que es el éxito es el éxito? Uno realmente carga con eso, ¿no? En el día a día, lo sabe. O sea, va con esta cosa aquí, ¿no? Su personaje y el mío, me refiero, pero en general todos, porque vivimos una sociedad absolutamente frustrada, infeliz y ansiosa. Experiencia enriquecedora, sin duda. Ambientada en Suiza y rodada en inglés y castellano, El color del cielo es el debut en la dirección de largometrajes de Joan Marc Zapata, cineasta español que reside entre Suiza y España. En Suiza me va perfecto, es un país neutral, ¿no? Por tanto un sitio perfecto para un reencuentro de dos personas. They come and go, they come fast, they come slow, they go like the last light of the sun, all in a blaze. El color del cielo es una película rodada desde el más puro clasicismo cinematográfico, en formato 4/3 y repleta en su forma de códigos internos destinados a confrontar dos posibles ideas en la búsqueda de la felicidad, la real y la ideal. Joan Marc muchas veces también hablaba de que, bueno, pues el cielo depende en qué momento lo mires y en qué actitud estés tú, pues lo ves de un color o de otro. A veces es azul, a veces es rojo.